En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos ocupa otro testimonio de parte de nuestra hermana Gabriela. Muy buenas tardes, hermana. ¿Qué tal? Hola José Manuel, muchas gracias por esta invitación a tu canal. Yo soy Gabriela, mi apellido es Arévalo, estoy en Venezuela, Caracas, y bueno, tengo un testimonio de conversión. Yo vengo de la nueva era, de haber hecho todas unas prácticas contrarias a la fe, que bueno, vamos a estar explicando más detalladamente en el transcurso del video, del testimonio. Fantástico, fantástico. Pues hermanos, pues ahora es el momento de darle like a este video y a compartirlo, ¿no? Porque es la única manera de hacerle ver a esta plataforma, a YouTube, pues que este video te gusta, ¿no? O te está agradando y deseas que otra persona pues también pueda verlo. Y lógicamente, mediante este tipo de videos, pues vamos a alertar a esas personas, ya sean católicas o no católicas, pues la vamos a alertar del peligro, ¿verdad? De este tipo de prácticas de la nueva era. Pues, hermana, pues bienvenida al canal. Muchísimas gracias por haber aceptado pues la invitación, ¿no? Y me gustaría, pues en primer lugar, ¿no? Así para romper el hielo, ¿no? Hermana, ¿fue siempre católica o durante un tiempo fue indiferente a la fe, fue protestante? Un poquito para que nos hagamos una idea. Sí, fui siempre católica porque mi Ujú. mamá me bautizó, mis padres me bautizaron pequeña, de 1 año. Después hice mi primera comunión a los 10 años, mi confirmación a los 16, pero después de eso yo me fui a estudiar a la universidad y prácticamente me olvidé de todo lo que tenía que ver con la fe. Comencé a enfocarme más en mis estudios, soy abogada, entonces yo tenía como todas esas ilusiones pues que tiene muchas veces un joven que quiere estudiar, que se quiere superar, que quiere ser profesional, viajar, conocer otras culturas, y así fui yo. Yo me dediqué a estudiar en la universidad, me gradué, después comencé a trabajar, me hice profesional, me gustó, quería estudiar en el extranjero, pude hacerlo, obtuve una beca para estudiar en el extranjero, una maestría en leyes. Y bueno, esa fue mi vida. Yo me dediqué pues a las cosas del mundo. Me gustaba, por supuesto, lo normal, ¿no? Ir a fiestas, compartir con las amistades, tener novios, todo lo normal que hace una persona joven. Pero ya después de un tiempo, cuando yo empiezo a ver que he podido realizar todos los planes que yo tenía en mi vida, y yo sentía que como que faltaba algo más. Yo siempre sentía, bueno, yo quiero ser profesional, lo lograba. Y ahora quiero tener un buen trabajo, que me dé prestigio, lo lograba. Y ahora quiero irme a estudiar afuera, lo lograba. Y ahora quiero dar clase en la universidad, lo logré. Y después decía, ¿y ahora qué? Yo sentía como ese vacío, ¿no? En mi corazón. Y entonces siempre esa pregunta, bueno, pero ¿será que estoy llamada a la familia? ¿Será que no? Porque yo tenía una vida en la que yo como que no definía qué quería hacer. Y ya uno como que empieza a madurar y a decir, ajá, ¿y entonces hacia dónde voy? Y allí es cuando viene como ese momento difícil en mi vida en donde Dios comienza a buscarme y a decirme, pero bueno, ¿qué piensas hacer? Ven acá. Y Dios empieza a buscar y uno no se da cuenta y uno como que huye y por aquí no es y vamos por allá y Dios siempre detrás de uno. Yo sentí durante la pandemia que ya como que, ok, ¿hacia dónde voy? Y empecé a hacerme preguntas que hoy me doy cuenta que eran ese llamado de Dios. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y comencé en esa búsqueda, en medio de esa búsqueda entra la pandemia y yo me acuerdo que yo tenía un ritmo de vida muy acelerado, pues yo trabajaba todo el día, en la noche al gimnasio, llegaba a mi casa prácticamente era a dormir y los fines de semana a la playa, a la fiesta, todas estas cosas y de repente estar encerrada en mi casa era como que, ay, ¿y ahora qué? Y entonces no podía dormir, me empezaron como las angustias, preocupaciones y muchas personas me decían, bueno, pero ¿por qué no intentas hacer mindfulness? ¿Por qué no intentas hacer meditación trascendental? Métete por internet, que hay muchas opciones. Y yo comencé leyendo libros de autoayuda, de espiritualidad. Y me acuerdo que leí un libro que se llamaba Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra, que eso tiene mucho que ver con el hinduismo, con todas las prácticas de la meditación trascendental.
Empecé a leer un libro llamado El Kybalión, que es sobre todas estos pensamientos de nueva era o de espiritualidad libre que te dicen cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Y yo empecé a creerme todo eso. De hecho, hasta libros de la reencarnación, el libro de las almas, se llamaba uno. Y bueno, y así fui. Y empecé a hablar, a creerme todo el tema de la reencarnación, de que yo podía hacer una regresión, ver mi vida pasada, todas estas cosas. Y este mundo de la nueva era tiene una particularidad que es que una práctica te lleva a otra y te va Así es. enganchando y te va enganchando y tú te vas sumergiendo cada vez más sin darte cuenta. Y así empecé yo. Entonces yo, de que me leía un libro, me iba a una meditación por YouTube, me metía en una meditación trascendental. ¿Cuántas meditaciones trascendentales no hice? Yo creo que todos los días en la mañana yo lo agarraba para hacer meditación. Entonces comencé como a sentir que algo en mí de verdad se comenzaba como a despertar. Pero yo pensé que, bueno, es la parte de la espiritualidad, pues nunca me imaginé que había algo que no estaba acorde a Dios en todo esto. Y como yo tenía mucho tiempo sin confesarme, yo tenía más de 20 años sin la confesión. Entonces yo estaba totalmente sumergida en las cosas del mundo. Eso no me permitía a mí ver con claridad que eso que yo estaba haciendo no era correcto. Entonces, bueno, cuando realmente desencadenó todo esto, cuando yo comencé a ver videos sobre registros akáshicos, consultas de ángeles, consultas del ángel de color morado, la llama violeta, todas estas cosas, y empiezo a hacer ya por último un viaje astral. Entonces yo me siento en mi cama, estaba acostada, recuerdo, y empiezo a escuchar esta música y ahí sí comenzó a pasarme que yo sentí claramente cómo me empecé a salir de mi cuerpo. Ya allí, ya yo había tenido experiencias de que yo escuchaba voces, yo escuchaba como si alguien me hablaba, pero no era audible físicamente, sino que yo lo escuchaba en mi mente, no sabría cómo explicarlo, era algo como más mental que todo, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a sentir esta sensación de que me estoy saliendo de mi cuerpo, yo me asusté, por supuesto, porque yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y en ese momento digo yo que se activó esa consagración del bautismo, que por eso yo digo que es muy importante bautizarse y bautizar a los niños, porque en ese momento fue como si algo en mí, que yo digo que es el Espíritu Santo, dijera, uy, cuidado, esto por aquí no es la cosa. Y empecé a repetir mentalmente, sin habérmelo propuesto y sin saber lo que estaba haciendo, sin ningún tipo de preparación, empecé a repetir Jesús y María, ayúdenme Jesús y María. Y ahí es cuando yo digo, no, en ese momento sí me salió ya una palabra hablada, que era, no quiero hacer esto, no quiero, no doy consentimiento para hacer esto, quiero regresar a mi cuerpo. Cuando yo empiezo a sentir que como que yo empecé a ver cosas también, ¿no? Empecé a ver como algo muy oscuro, como si eran tinieblas, y yo decía, ¿dónde estoy? Si esto es algo tenebroso completamente. Y yo sentía que allí adentro de esas tinieblas habían unas presencias. Y entonces yo dije, no, no, cuando yo vuelvo, que empiezo Jesús y María, ya vuelvo, empiezo a sentir como poco a poco vuelvo a mi cuerpo, pero parte de estas cosas que estaban allí, que yo no las vi, pero las sentí, se vinieron conmigo a mi cuerpo. Yo empecé a sentir malestar en el cuerpo, cambios de temperatura, y después de ese momento en adelante, lo que yo empecé a vivir fue una verdadera pesadilla, o sea, una verdadera tortura. Era como si nunca me dejaban en paz. Siempre escuchaba voces, siempre escuchaba ruidos. De hecho, en las noches yo podía sentir claramente cómo me agarraban por los pies, me golpeaban el cuerpo, me rasguñaban, me quemaban, me gritaban, no podía dormir. Yo sentía un miedo constante que cuando venía la noche, yo sentía como si alguien me venía persiguiendo y me quería matar. Y a veces sentía que quería salir corriendo. Y yo decía, pero ¿de dónde viene este miedo tan fuerte? De hecho, todo lo veía como tenebroso, como que todo el mundo me iba a hacer algo, como una paranoia constante. Podemos decir, hermana, que mediante ese tipo de prácticas abrimos una puerta a lo desconocido, ¿verdad? Se abre una puerta, un portal a los espíritus malignos. Sí, señor.
Y entonces yo decía, yo tenía como una lucha, ¿no? Y yo empecé a sentir esa lucha espiritual. Y Dios empezó a tratar de despertar mis sentidos espirituales para que yo me diera cuenta que lo que había hecho no estaba bien. Y lo digo así porque en plena pandemia yo no encontré una persona que a mí me ayudara y me dijera, oye, mira, esto que estás haciendo no está bien. No lo encontré. Yo estaba en mi casa encerrada, mi hermana viviendo esto igual que yo, casi paralelamente. Y entonces yo digo, fue cuando yo tuve como esa iluminación de Dios que yo dije, me tengo que ir a confesar. O sea, esto se me va a ir. La única manera va a ser cuando yo me confiese. Y mi hermana me dice, mira, vamos a rezar el rosario, vamos a intentar ver películas de la Virgen María, de la Virgen de Fátima. Y yo decía, sí, pero es que además necesito como hablar con un sacerdote, algo, o sea, alguien que me escuche, un grupo. Y empecé a conectarme por internet a una capilla que estaba cerca de mi casa, donde yo vivía en ese momento. Estas personas se reunían todos los jueves a rezar el rosario. Y entonces yo me conecté por Instagram, que era donde estaba apareciendo, y me acuerdo que como yo no sabía rezar el rosario, yo no me acordaba de cómo rezar el rosario, yo lo que hacía era repetir lo que ellos decían. Y después dije, bueno, tengo que conseguir un rosario, tengo que conseguir un rosario para poder rezar yo misma y aprender a rezar. Pero bueno, en medio de este encerramiento, ¿a dónde voy a ir a comprar un rosario? Bueno, en fin. Al día siguiente me volví a conectar al rosario y recuerdo que me enviaron un mensaje a mi Instagram. Y la persona que rezaba el rosario me mandó un mensaje diciéndome, te has ganado un rosario. Ahí fue cuando yo tuve como ese primer acercamiento a la Virgen. Yo dije, es la Virgen María. O sea, estoy segura de que es la Virgen María que está diciéndome que efectivamente vaya otra vez a la iglesia, que vuelva otra vez a los sacramentos. Y yo dije, voy a acercarme a este grupo a ver qué me dicen, qué me aconsejan y si el sacerdote está allí. Y efectivamente así lo hice, pero no estaba el sacerdote en ese momento y me dijeron, mira, lo que tienes que hacer es buscar dónde confesarte, si te sientes mal, reza siempre el rosario. Trataron de aconsejarme un poco, pero después hablé con mi mamá y me dijo, vente para acá, mi mamá vive a 1 hora de Caracas, aquí el sacerdote confiesa todos los días, él está confesando y dando misa normal, con las puertas de la iglesia cerradas, pero cualquier persona puede entrar. Y yo dije, bueno, perfecto, llegué, me acuerdo a las 6 de la mañana cuando llegué porque ya yo no podía dormir, era imposible para mí porque todo este miedo que yo sentía, todas estas perturbaciones me impedían dormir. Entonces yo llego y recuerdo que cuando yo veo al sacerdote ahí sentado, que me voy a confesar, yo me fui en llanto, yo decía, bueno, pero ¿qué me pasa? No podía ni hablar. Entonces el sacerdote cuando me ve me dice, siéntate, quédate tranquila, ¿qué fue lo que hiciste? Claro, ya él se imaginaba, ¿no? Ya él se Claro. imaginaba que algo había hecho. Y aquí en Venezuela se ha vuelto muy popular en los últimos años la santería, son todas estas creencias espiritistas, en supuestos santos que no son santos, sino deidades de otras religiones. Y me dice, ¿te metiste a santera? ¿Hiciste santería? Y yo le dije, no, yo no hice brujería ni santería. Yo lo que hice fue, le dije, unas meditaciones por las redes sociales y el sacerdote me dice, no, hija, eso no es acorde a nuestra fe. La meditación que usted tiene que hacer es la meditación en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces empezó a nombrarme casi que todos los pecados que yo hubiese podido cometer en mi vida, porque claro, yo tenía muchos años sin confesarme y yo estaba como con la mente nublada, ¿no? Yo lo que hacía era llorar. Entonces él me empezó a mencionar muchos pecados y me decía, ¿cuánto tiempo tienes sin confesar? Yo no, padre, yo creo que no me acuerdo cuándo fue la última vez, yo creo que más de 20 años. Y entonces el sacerdote me dice, bueno, usted está así porque Jesús le está pidiendo que vuelva a su fe, que se acerque de nuevo a los sacramentos, que no pierda la gracia bautismal y quédese tranquila, lleve su proceso de conversión y de sanación en paz viniendo aquí a la misa. Y bueno, así lo hice, pero comenzó una lucha muy fuerte porque los próximos, yo creo que 6 meses más o menos, fueron de una total lucha espiritual. O sea, yo por las noches tenía perturbaciones tan fuertes que yo me levantaba llorando,
yo no dormía, incluso llegué a ir a varios médicos porque pensé que a lo Ujú. mejor estoy enferma, a lo mejor tengo un problema psiquiátrico, tengo COVID, no sé, yo decía, es que esto tiene que tener alguna explicación científica, o sea, médica. O sea, hermana, cuando intentó buscar una salida, pues asistir a misa, frecuentar los sacramentos, parecía como si todo ese mal, como si fuera en aumento. Exactamente, en ese momento fue como si se alborotó, vamos a decirlo así, Claro. se puso peor. Entonces yo, claro, yo decía, esto debe ser el efecto de que como me fui a confesar, estoy haciendo oración, pues obviamente estos espíritus no se quieren ir, quieren como que quieren insistir, ¿no? Y yo decía, bueno, yo voy a seguir haciendo mis oraciones y ahí fue cuando comencé, después fui a los médicos me confirmaron que yo no tenía nada, que yo lo que estaba era asustada, me decía, estás muy asustada, tienes que mantener la calma, pero claro, yo, por ejemplo, podía estar en un consultorio médico y me llegó a pasar que el médico me dice, quédate aquí esperando y yo estoy sentada con mi mamá al lado, mi hermana al lado y el médico me dice, yo siento que tú no tienes nada, pero ya vengo, voy a buscar para medirte la tensión y tal. Y cuando él sale, de repente la puerta se cierra de una manera brusca. O sea, la puerta se cerró, hizo un ruido horrible. Y yo sentía, yo decía, están aquí, o sea, están aquí. Y obviamente no quieren que yo me trate ni que yo haga nada. O sea, y yo podía sentir cómo mi cuerpo comenzaba una opresión, sentía mi cuerpo pesado, mi pecho como que se trancaba. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo tenía que estar en ayunas la mayoría de las veces. Yo comía pan y agua como por 24 horas y lo hacía varias veces a la semana, porque era la manera como yo sentía que ellos me dejaban, como que me soltaban de a ratos. Y yo podía como que sentir un alivio, pero fue una lucha muy fuerte. De hecho, mis padres en la casa lo sintieron, ellos de repente sentían como presencias en la casa y tuve que buscar un sacerdote que bendijera la casa. El sacerdote me decía, cuando te levantes en la mañana vas a tomar agua bendita, antes de acostarte en la noche vas a beber agua bendita, te la vas a colocar en la frente, vas a rezar cada vez que te pase eso. Y yo llegaba momentos, José Manuel, que yo entraba en parálisis de sueño. O sea, yo llegué a entrar en parálisis de sueño y sentía que estas entidades me iban a llevar, que me querían matar. Y yo recuerdo que en una de esas oportunidades, yo estoy en mi cama durmiendo, a mí me daba miedo quedarme dormida, incluso. Yo no podía dormir, pero las poquitas veces que me llegaba a quedar dormida, sentía que me iba a morir. Entonces, en una de estas oportunidades, yo me quedo dormida y ahí es cuando siento otra vez que me salgo de mi cuerpo y estas entidades estaban una a cada lado mío y me bajaban. Yo sentía claramente un vacío horrible que me bajaba y un peso terrible, que si eso es el infierno, déjame decirte que es la peor sensación que pueda tener un ser humano. Es una sensación de un vacío que es como si te estuviese pesando en tu cuerpo algo horroroso. Y yo estaba con aquel miedo, aquel susto, y yo escuchaba como ellos se hablaban entre ellos y se decían, bájala más. Y después escuché como uno de ellos dijo, no la puedo bajar más, pero hasta las voces eran tenebrosas. Era una voz que tú escuchas y que puedes salir corriendo de lo tenebroso que se oye. Y entonces yo empecé a gritar en ese momento, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y ahí fue cuando sentí que ellos me soltaron y me empecé a poner de ese peso que yo tenía, que sentía en mi cuerpo, empecé a sentir cómo me aliviaba y empezaba a subir y de oscuridad pasaba a ser luz. Y yo subía y yo repetía, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y cuando yo llego hacia la luz, recuerdo haber visto la imagen de una mujer que estaba vestida con un manto blanco y tenía una corona inmensa. Yo recuerdo es lo que a mí me llamó la atención, lo grande y bella que era la corona que tenía. Y esa mujer tenía una cesta en su mano y de la cesta Ujú. empezaba a sacar flores y a regar flores alrededor mío. Y yo cuando la Wow. vi, que vi aquello, me sorprendió tanto que en ese momento me desperté y me puse a llorar y dije, era la Virgen. O sea, la mujer que acabo de ver era la Virgen. Y me pasaba muchísimo que en las noches yo sentía que ella venía y que me abrazaba y que en ese momento que ella me abrazaba, yo no sabía, pero yo sentía, yo decía, es que siento que me abraza a alguien que cuando me abraza yo siento un amor de madre. Claro. Y en ese Hermana, momento era cuando yo sentía, ajá, había en ese momento o en fechas anteriores, había
alguna persona en especial o algún grupo católico que estuviera especialmente rezando por usted? Bueno, fíjate, yo creo que en parte es por las oraciones de mi mamá, porque mi mamá ha sido Eh, siempre a eso muy me refiero. devota de la Virgen. De hecho, cuando mi hermana y yo nacimos, mi mamá nos consagró a la Virgen y nos puso el nombre de una Virgen que hay aquí en Venezuela, en el estado de Aragua, que se llama la Virgen de la Caridad y la Misericordia. Entonces, yo soy Gabriela de la Caridad por eso, por la Virgen. Y mi mamá ha sido muy, muy devota toda la vida de la Virgen. Entonces yo en ese momento incluso le conté, mamá, mira, me pasó esto, y mi mamá se puso a llorar. Me dijo, la Virgen que yo siempre le he pedido tanto, quiere decir que ella me está escuchando. Y yo le decía, claro que sí, mamá, te está escuchando porque se apareció y mi mamá le comprábamos flores a la Virgen, y mi mamá no, mi mamá lloraba. Y vamos a llevarle flores a la Virgencita, nos está escuchando. Y yo digo que por esas oraciones de mi mamá es que la Virgen nos ha protegido tanto a mi hermana y a mí siempre. Fíjese que aunque queremos rezar con fe, no estamos seguros si nos oyen o no. Y fíjese que prueba tan clara, ¿no? De que María, pues, nuestra Madre Santísima, pues, no descansa, ¿no? De rogar por todos nosotros, ¿no? Y recordemos que María es la que le pisa la cabeza, ¿no? A la serpiente antigua. Y qué duda cabe, pues, que María, pues, estaba protegiendo a nuestra hermana y qué alegría se llevaría su mamá. Yo me imagino su cara, ¿no? En el momento que se lo contó, yo me imagino la cara de Sí, esa mujer, no daría crédito. sí, es que se puso a llorar de la emoción y me decía, pero entonces me está escuchando. Y yo, sí, mamá, nos está escuchando y a ti siempre te he escuchado. Y estoy segura de que la Virgen María siempre, siempre ha escuchado las oraciones de mi mamá. Totalmente, totalmente. Es que, fíjese, incluso yo lo he llegado a oír y también lo he leído por parte de los exorcistas, ¿no? Que la oración de una madre tiene un poder exorcístico increíble. Ha habido casos de personas que han llegado a estar poseídas, ¿no? Y el demonio teme especialmente la oración, porque imagínate ese dolor de una madre eh, que clama al cielo por su hija. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Esa, esa parte del Evangelio donde Jesús ve a la viuda de Naín que trae pues a su hijo, ¿no? Que había fallecido, y Jesús al ver a esa mujer llorando dice que se conmovió. Pues igualmente Jesús vivo, operante, ¿verdad? Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y se sigue compadeciendo, ¿no? De las madres, ¿no? Que sufren tantísimo por los hijos, ¿no? Pues este es otro claro ejemplo de que nuestro Señor se compadece de las mamás y, lógicamente, pues actúa de una manera, pues, preciosa, ¿no? Hermana, esa imagen de María decía que estaba con un manto blanco, una corona enorme, ¿no? Eh, Sí, ¿Tiene algún paralelismo algo con la Virgen de Fátima o no? Es la imagen pareciera la que se me Virgen, vino. sí, pareciera la Virgen de Fátima, porque así fue como yo la vi, sí. Ujú. Y Fíjese bueno, cómo. en otras oportunidades también la vi vestida de azul y Ujú. yo, bueno, no entendía realmente, no conocía mucho de las advocaciones. En otra oportunidad sentí que estaba vestida como de negro, como llorando, y me decía penitencia. O sea, han sido muchas las experiencias que durante ese periodo de tiempo, 6 meses, fueron varias las experiencias que yo tuve con la Virgen. Incluso en una oportunidad recuerdo que yo sentía que la miraba, ¿no? Y ella me decía, ven conmigo. Y yo la miraba y yo decía, es que parece una monja, porque esta monja me llama. Entonces ella me decía, quiero que te arrodilles. Empezaba yo a ver ese piso como lleno de piedras y yo la miraba porque yo decía, es que es muy bella. Y ella trataba de como de taparse la cara que yo no la viera y me decía, no me mires a mí, míralo a él. Y cuando me señala que mire hacia el frente, era el Señor, pero lo que le pude ver fueron los pies colgados en la cruz y los pies sangrantes. O sea, eran imágenes realmente que llamaban, yo después entendí eso, ¿no? Que llamaban más que todo a la penitencia, a la reparación por los pecados que había cometido y por los pecados que había cometido durante tanto tiempo que no estaba practicando mi fe.
Y recuerdo que yo comencé a ir a un grupo de oración de reparación y ahí estaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a veces en ayuna, porque yo sentía eso, pues sentía que Dios me estaba llamando a que tenía que reparar por todos esos pecados y para poderme liberar. Claro. Porque ahí estamos viendo que ha habido un caso de infestación, pues bastante importante, ¿no? ¿Cuándo fue, hermana, el momento definitivo en el que hubo esa liberación total? Bueno, fíjate, cuando pasan unos 2, 3 meses, yo sentí Ujú. que el Señor me decía que hablara, que diera testimonio. Entonces yo dije, bueno, voy a crear un canal de YouTube para yo dar mi testimonio, lo que me pasó, y que otras ¿Cuál es ese personas que a lo canal, hermana? mejor ¿Qué canal es se para llama, para que los se hermanos llama lo oigan? De la Nueva Era a Jesús, Gabriela Arévalo. Y mi hermana Perfecto, tiene el de ella, que es igual, de la Nueva Era a Jesús, pero Daniela Arévalo. Entonces, perfecto. sí, mi hermana gemela, porque las dos pasamos por esto en conjunto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a dar ese testimonio en YouTube, un compañero de clase de la universidad nos escribió y nos dijo, mira, aquí hay un sacerdote que probablemente esta comunidad en Caracas las puede ayudar con esta situación que ustedes tienen, porque allí se hace oración de liberación, de intercesión por las personas que están oprimidas. Y efectivamente fuimos allí y empezamos el proceso de liberación, estuvimos yendo como unos 4 o 5 meses a ese grupo de oración y en ese periodo de tiempo fue cuando quedamos liberadas yendo a la misa diaria, haciendo las reparaciones y adicionalmente la oración de intercesión, porque eso no es algo automático. Tienes que ir paso a paso, Dios va llevando, Dios lo va llevando a uno a formarse, sobre todo en la fe, para uno conocer pues lo que está bien, lo que no está bien, irse sanando y liberando poco a poco, y así fue como efectivamente nosotras quedamos liberadas, después de unos 6 meses más o menos. Ajá. Fíjate, hermana, que ¿no? En la vida de los santos, ¿no? Pues ha habido también ese tipo de vejaciones, ¿no? Incluso, ¿no? Infestación, vejación. Y ellos, pues, no han hecho ningún tipo de práctica, ¿no? Para que eso suceda, sino que Dios lo ha permitido, ¿no? Pues para que crezcan, ¿no? En santidad. Muchos exorcistas, pues, afirman, ¿no? Yo lo he escuchado de varios, ¿no? Del Padre Amor, del Padre Fortea, que dicen que el demonio es como un perro atado, ¿no? Un perro rabioso que está atado y está ahí, pero está ahí, ¿no? Y el problema está cuando nosotros, ¿no? Nos acercamos, ¿no? A él y entonces pues no, nos estamos jugando que nos dé un mordisco, ¿no? Según pues en la cercanía y según la extremidad que le estemos dando, ¿no? Y lógicamente la nueva era y todas sus prácticas, ¿no? Ya llevamos algunos vídeos, ¿no? Alertando, ¿no? De que esas prácticas, pues, no son banales, ¿no? Sino que tienen un trasfondo satánico por detrás, aunque parezca, no, es que esto es simplemente relajación, aquí me enseñan a respirar, a ejercitar el cuerpo, ¿no? Pero es que en la medida que tú te estás ejercitando, estás haciendo diferentes posiciones, ¿no? Con tus manos, con tus piernas, todo eso, estás realizando, aunque de manera involuntaria, diferentes invocaciones pues a demonios, ¿no? Y eso no te lo cuentan en las clases Exacto. de yoga ni de reiki ni nada de eso. Ahí no te van a contar eso porque lógicamente saldrías corriendo de allí, ¿no? Y es importante pues que entendamos eso, que la nueva era, mientras más lejos de nuestra vida, pues yo creo que nos irá mejor. Y como ha hecho la hermana, ¿no? Pues vida sacramental, confesión, lógicamente, en primer lugar, acudir a los sacramentos, al Santo Rosario, ¿verdad? Que este es el arma que dice que Padre Pío, que este es el arma, pues también de los últimos tiempos, ¿no? Podemos decir. Así Es es. un arma actual, ¿no? De siempre, ¿no? Pero especialmente en estos últimos tiempos, pues que el demonio busca, ¿no? A quien devorar, ¿no? Como dice la carta de San Pedro. Está rondándonos, buscando a quien devorar. Y lógicamente llevar una vida de oración. Pero me parece muy interesante, hermana, lo que dijo unos minutos atrás, que durante el ayuno, pues esas presencias o esas vejaciones, pues parecían como si remitieran algo. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo que yo trataba de mantenerme más de 10, 12 horas sin comer
A Ujú. veces duraba hasta 24 horas y yo empezaba a sentir como después de unas 8 o 9 horas, esa opresión que yo sentía en todo mi cuerpo cedía, como que mi cuerpo se aliviaba. Y yo decía, ah, bueno, esto es el efecto precisamente del ayuno. Igual yo solía ir a misa 2 veces en el día. Por ejemplo, iba lunes, miércoles y viernes, pero iba 2 veces al día. Después empecé a ir todos los días, pero sí comulgaba una vez diario. Y cuando yo iba 2 veces al día también, cuando yo comulgaba, de hecho yo iba 2 veces, porque primero me dijeron no deben ser, no deberían ser más de dos, y porque yo sentía un alivio en mi cuerpo cada vez que comulgaba. Yo sentía que esas cosas como que se iban, las ahuyentaba. Yo decía, no, yo necesito venir más a misa, yo necesito estar todo el día, si es posible, en la iglesia, porque era la manera como yo sentía que eso como que se iba de mí. Y después de la noche, era otra vez esa sensación horrible, porque todo era en la noche más que todo, que se sentían, de hecho me llegaban a tumbar las cruces que yo tenía en el cuarto, yo escuchaba ruidos como si habían personas allí pisadas o que me tocaban los pies, me rasguñaban. Yo a veces amanecía y estaba con morados en el cuerpo, rasguños, quemaduras. Entonces, bueno, en ese momento obviamente yo no sabía lo que era la acción extraordinaria del demonio. De eso me formé después. Y bueno, tuve esa tarea, ¿no? Tuve la tarea de empezar a investigar, a formarme, qué dice la iglesia sobre estas prácticas. Descubrí el libro de Jesucristo portador del agua de la vida, que es el documento vaticano, que Buenísimo. dice todo sobre la nueva era, que yo no sabía que existía. Y dije, bueno, entonces de ahora en adelante yo lo que voy a hacer es que con mi testimonio, porque muchas personas cuando uno da testimonio te dicen, bueno, pero eso fue lo que te pasó a ti, pero eso no quiere decir que eso me vaya a pasar a mí o esa es tu opinión. Y yo decía, bueno, entonces vamos a evangelizar con lo que dice la iglesia, porque así tengo un fundamento, no es nada más lo que yo digo, no es nada más mi opinión, lo que yo viví, sino que esto además es lo que dice la iglesia, que nos va a pasar si hacemos la nueva era. Y también entendí, José Manuel, que por más que uno quiera convencer a una persona, realmente es Dios quien va a hacer la obra, ¿no? Entonces, yo al principio quería como convencer a todo el mundo, cuando yo empecé a dar testimonio, yo decía, no, la gente me tiene que escuchar y se tienen que dar cuenta porque Dios me está diciendo que lo diga, pero después comencé a leer la palabra y como le dice el profeta Ezequiel, ¿no? El Señor le decía, tú ve y habla. Y si ellos no te hacen caso, pues bueno, ellos son culpables por esos pecados. Pero si tú hablas y si tú te quedas callada y esas personas siguen pecando porque tú no les advertiste, tú vas a ser quien rinda cuentas por eso, porque yo te estoy enviando. Entonces yo dije, bueno, eso es lo que yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo, yo voy a anunciar esto, voy a decirlo porque es mi testimonio. Quien quiera creer que crea, quien no quiera creer que no crea, pero yo estoy cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo, porque al final es eso, es un llamado de Dios, ¿no? Y yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta, bueno, Señor, aquí estoy, porque tampoco es nada fácil. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que quieres hacerte publicidad. Yo al principio realmente la pasé mal porque yo sentía que habían personas que pensaban que yo quería hacerme publicidad, incluyendo sacerdotes. Yo un momento que un sacerdote me escribió por el privado y me dijo, aquí no vas a venir a hacerte publicidad en las redes. Y yo decía, ay, Dios mío, o sea, yo me quedaba muy, muy triste, pero a la vez decía, bueno, es parte de la obra, pues vamos a vivir eso, lo vamos a sufrir y tenemos que continuar porque si esto es lo que Dios quiere, pues lo tengo que hacer y ya Él me ayudará. Y es muy importante la vida en gracia. O sea, sin la vida en gracia, sin la vida sacramental, va a ser realmente muy difícil que nosotros podamos llevar la palabra de Dios y que podamos soportar lo que eso conlleva, que muchas veces es burla, que muchas veces es amenaza, incluso contra la vida, que, Así. es, que son humillaciones, o sea, porque ya yo tengo unos 4 años evangelizando en redes sociales desde que me pasó esto. Me he dedicado, por supuesto, a formarme. Yo hoy no soy la misma que era cuando estaba recién empezando este camino de fe, pero me he dado cuenta que sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, sin la oración, va a ser muy difícil perseverar, porque yo, por ejemplo, yo he recibido amenazas de muerte
Y tú sabes que, bueno, la situación que nosotros vivimos aquí en este país, en Venezuela, no es sencilla, ¿no? No voy a hablar más de eso, pero solo la gracia de Dios puede ayudarnos a nosotros a sobrellevar esa situación. Totalmente, hermana. Es muy, muy complicado y eso no se sabe hasta que no se está aquí. Cuando estás aquí, te das cuenta. No, es que los hermanos les gustan ponerse delante de un micrófono y eso es súper fácil, eso es súper súper cool, ¿no? Dicen por ahí por algunos países de Sudamérica, ¿no? Y Ujú. sinceramente, aquí las satisfacciones, y te lo digo por experiencia propia, son poquitas. Son más los enfados, ¿no? Y yo llevo ya un tiempo para acá, pues, con esa cosa, ¿no? Y es bastante ingrato a veces, pero como uno no busca la aprobación de la gente, ¿no? Uno busca la aprobación de Dios. Y si Sí. uno está aquí, no es por mi voluntad, ni es por tu propia voluntad, hermana, porque si fuera por mi voluntad, yo ya hubiera colgado los auriculares ahí en la pared y no me Exacto. quiero acordar del micrófono ni para nada absolutamente, ¿no? Y me parece, hermana, muy bueno el pasaje que ha usado de Ezequiel. Los hermanos que quieran leerlo pueden leer el capítulo 3 de Ezequiel a partir del versículo 10 en adelante, ¿no? Donde es el mismo Señor, es el mismo Señor que envía al profeta, pues, a advertir al malvado de su mal camino. ¿Y qué ocurre entre los católicos? No me juzgue, hermano, ¿no? Eso es lo que se suele escuchar siempre, Sí, ¿no? En vez de sí. entenderlo como una exhortación, en vez de entenderlo como que un hermano va al rescate de otro, ¿no? Porque Santiago dice que quien salva al hermano del error, pues está salvando un alma y tú cubres multitud de pecados, ¿no? Pero la gente pues se empeña, se empecina pues en seguir pecando y no me digas nada que voy contra ti también. Sí, sí, Eso es falta de madurez también. sí, y en estos temas de la nueva era son temas como muy delicados porque hay Sí, muchas personas metidas en esto y por supuesto no quieren que uno les diga nada, sino no, respétame lo que yo creo. Entonces la gente, no, estamos bien, estamos de acuerdo siempre y cuando no me digas qué tengo que hacer, no me digas qué tengo que creer, no me digas que me salga de mi clase de yoga que tanto me gusta y me relaja y tú allá en tu creencia fanática, porque a veces nos dicen así, ¿no? Que somos sí, sí. fanáticos, y yo aquí en mi creencia light, relajada. Eso cuando te encuentras a una persona que no es cristiana, ¿no? Algunos pueden decir, no, no, es que yo vengo aquí pues para complementar pues la misa, ¿no? Yo por la mañana voy a clases de yoga y yo por la tarde pues voy a mi Eucaristía. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo me relajo y voy Sí, más relajadito a misa y entonces pues si voy más relajado pues no ataco tanto al sacerdote, me centro más en la homilía. sí, eso pasa mucho y pasa mucho de personas que van a la misa y practican otras cosas porque creen que con eso tienen más fuerza, más poder, o lo que ellos practican, sus cosas esotéricas que ellos practican, les va a tener mayor efecto. Y eso, bueno, aquí en Venezuela se ve muchísimo eso. Pues la única manera, ¿no? Para eliminar todo ese tipo de terapias alternativas, toda esa, todo lo que nos viene, ¿no? De esa, no es religión, ¿no? Porque no es una religión en sí, la nueva era, ¿no? Pero todo eso lo podemos cambiar, pues, mediante la meditación del Santo Rosario, ¿no? El Santo Rosario, ¿no? Que es pues, el Evangelio, ¿no? Es toda la historia de la salvación, pues está aquí, en el Santo Rosario, ¿no? Con sus misterios, ¿no? Según cada día, cada Ave María que estamos viendo la vida, los momentos claves de la vida de Jesús con los ojos de María, ¿no? Como decía San Lucas, ¿no? Que él conoció de primera mano pues, a esas personas que le contaban las historias, ¿no? Que él luego pues, colocó en su evangelio, ¿no? Estamos viendo toda la vida, toda la historia de la salvación desde los ojos de María, ¿no? Estamos meditando ese misterio y al mismo tiempo estamos saludando, ¿no? A nuestra Madre del Cielo. No hay una meditación más poderosa que eso. Y es más, son
cientos de miles los milagros, las gracias que obtienes gratuitamente de parte de Dios a estar en ese tipo de pseudoterapias, pseudo religiones, ¿no? Que lo único que nos van a traer son complicaciones, ¿no? Como lo que nos está comentando nuestra hermana Gabriela, ¿no? Luego, pues nos puede ocurrir un caso de infestación demoníaca, donde vamos a sufrir las vejaciones del demonio, ¿no? Y que no vaya más allá, ¿no? Porque también hay casos de posesión, que ya es el caso más grave, del cual pues se encarga el enemigo, ¿no? Que son ya casos pues extremadamente graves, y gracias a Dios pues a nuestra hermana pues no le ocurrió eso, pero siempre está la posibilidad ahí. Y su Sí, hermana me comenta que también pues tuvo algún tipo de problema, ¿sí o no? ¿O solamente fue sí, usted, hermana? Ujú. no, las dos, porque Las dos. además lo vivimos en conjunto, fuimos Ujú. las dos juntas al médico, nos dijeron lo mismo, y bueno, y hoy en día, como llevamos todo este proceso juntas, hoy en día evangelizamos juntas, hacemos un apostolado las dos juntas, Qué bueno. estamos en la radio, evangelizamos por las redes sociales, en la iglesia damos los talleres juntas, o sea, nuestro apostolado es de nosotras dos como hermanas, pues. Y bueno, yo digo que Dios ha bendecido mucho a mi familia a raíz de esto, porque también mis padres se han acercado más a la misa, mi mamá que siempre fue muy devota de la Virgen, no, ella Ujú. iba a misa, pero no era de una persona así de sacramento constante, no. Y ahora sí se ha acercado más, está, tiene una vida como, digamos, más activa dentro de su parroquia también. De hecho, nosotras hemos ido muchas veces hasta allá porque mi mamá vive a 1 hora de Caracas. Ujú. Solemos viajar los fines de semana, cada cierto tiempo, y a veces allí en la parroquia nos han pedido dar un taller, dar una charla, y lo hemos hecho, y bueno, estamos muy agradecidas con Dios porque al final es Dios quien ha hecho la obra, y por supuesto que yo digo que la Virgen María fue el antídoto perfecto contra esto que nos sucedió y para que nosotras no nos fuésemos a otra creencia religiosa, o sea, porque en el momento en que uno tiene esas confusiones, que uno no sabe qué pasa, vienen por ejemplo, nuestros hermanos separados, y entonces, Ujú. no, pero mira, vente para acá, tú vas a ver que te va a ir bien, y a meterte cosas en la cabeza, ¿no? Que es que la Virgen no tienes por qué rezarle, es que eso no es bíblico, entonces, en eso me ayudé muchísimo con las enseñanzas del Padre Luis Toro por YouTube, porque siempre que, claro, yo estaba empezandito que yo no traía formación y yo decía, yo sé que la Virgen está conmigo y me está ayudando, pero quiero saber el fundamento porque no sé cómo defenderme. Entonces comenzaba a ver los videos del Padre Luis Toro y eso como que me ayudaba mucho, ¿no? En defender mi fe, sobre todo en la parte y el tema de la Virgen María. Y yo digo, bueno, es una bendición que hayan sacerdotes que puedan enseñar así, ¿no? A través de estos canales digitales también y uno le saca un provecho a todas esas enseñanzas. Totalmente. Lo del padre Luis Toro, yo creo que ni él mismo se da cuenta, ¿no? Del bien que ha hecho en la iglesia, ¿no? Él sí, él está ahí, está trabajando muy duro, pero él no tiene conciencia de todo el No, buen trabajo que ha realizado. Un día lo sabrá, sí, ¿no? Cuando el Señor se lo premie, pues se dará cuenta, ¿no? Pero es que sí, lo de ese sacerdote es brutal. sí, yo incluso lo llegué a conocer, él estuvo en Caracas, en la comunidad donde yo formo parte, que es Ujú. en La Rinconada en Caracas, en el Santuario Divino Niño, y él vino hace 2 años más o menos a dar un retiro, y le dije, padre, mire, usted no se imagina lo que usted me ayudó cuando yo estaba empezando con sus enseñanzas a través de YouTube, para que no me engañaran los evangélicos con estos temas de que si la Virgen María no es virgen y todas estas cosas, y él lo que hacía era reírse. Ay, qué bueno que te hayan ayudado los videos. Sí, es súper humilde el sacerdote. Así es, hermana. Pues hermana Gabriela, mil gracias por haber querido estar aquí, contar sus experiencias, porque yo creo que tampoco es fácil, ¿no? El Mm. recordar, el revivir todas esas cosas no es siempre agradable, ¿no? Pero fíjese que gracias a Dios, pues a todo eso, pues hoy está en la iglesia, pues está haciendo esa preciosa labor de evangelización, que para los hermanos que nos están viendo, que sepan que toda esa información va a quedar ahí abajo, las redes sociales de la hermana, el canal de YouTube, todo eso, para que la puedan ir siguiendo. Y mil gracias, hermana, pues por ese testimonio, que yo creo que está muy condensado, ¿no? El testimonio ha ido pues totalmente
a la cuestión y me parece súper positivo y la advertencia queda ahí, ¿no? No acudir a la nueva era. Eso es totalmente prohibido para un católico. Así es, ¿no? Te doy gracias a ti, por supuesto, por ser un instrumento de Dios para llevar estos testimonios a tantas personas a través de este canal. Y quiero, pues, hacerles saber a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que sí es posible liberarse de la nueva era si han caído en esas prácticas, que lo que tienen que hacer es confesarse, renunciar a todo eso, tener la conciencia de que eso no está bien, que no le agrada a Dios, que es peligroso, es perjudicial para nuestra vida espiritual, para nuestra vida sacramental, y volver a los sacramentos, volver a la oración, vivir la castidad también es muy importante, si están unidos pero no están casados, casarse, porque todas estas cosas influyen en la liberación. Entonces, tener confianza en Dios, que Dios sí hace la obra, tener mucha devoción a la Virgen, consagrarse a la Virgen María y confiar mucho en que Dios nos libera, nos sana y restaura nuestra vida, pero tenemos que llevar esa vida sacramental, esa vida de oración y perseverar mucho en la fe. Pues os lo está diciendo una persona que ya viene de vuelta. Ella ya fue, ya pasó por todo eso y viene de vuelta y sabe lo que hay allí y sabe también lo que hay aquí, ¿no? En la iglesia. Pues, Así hermana es. Gabriela, un fortísimo abrazo hasta Venezuela. Mil gracias por su tiempo y pues Gracias a deseo ti. pues que igualmente su ministerio pues de evangelización pues siga creciendo, que lleve la palabra de Dios pues lejos y advirtiendo a la gente sobre los peligros de la nueva era. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y a los hermanos que nos están viendo, pues como dije antes, ¿no? Al comienzo, denle like, compartan, si eres nuevo en el canal, pues suscríbete, porque son las tres maneras como nos puedes ayudar, ¿no? A que podamos seguir adelante y llevando pues estos preciosos testimonios pues por todo el mundo, ¿no? Y compártanlo en sus redes sociales, en sus parroquias, a sus sacerdotes, para que no se le ocurra de invitar a nadie a la nueva era, que me ha dicho un pajarito que hay sacerdotes por ahí, religiosos, Así es. religiosas, que lo aconsejan. Pues enséñenle este video para que tomen conciencia. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén, igualmente. Amén.